ha hecho que nos estanquemos, Señor, en nuestro camino. Padre amado, venimos a traerlo, Señor, ante ti. Venimos a traerlo a la cruz, Señor, para que tú obres, Padre bendito. Háblanos por medio de tu palabra en esta tarde, Señor. Santo y maravilloso eres, Señor. Glorioso. Amén. Amén. Aleluya. Buenas tardes, mis amados. Dios nos continúe bendiciendo ricamente. Es un privilegio, siempre lo diré, estar delante del pueblo de Dios para glorificar su nombre y predicar la palabra del Señor. Es algo que siempre lo tomaré como una responsabilidad muy grande y como un privilegio. Siempre he sabido que cuando el pueblo del Señor se reúne, dice la palabra que todos traigamos algo diferente. Dice que los que traigan salmos, otros traen palabra, otros traen ofrendas, que cada uno lo que traiga, lo traiga para glorificar, para adorar el nombre de nuestro Dios. Y eso es lo que nos debe mover a nosotros en esta hora, el venir ante el altar a rendirnos, a decirle al Señor, aquí estoy. Y tal como nosotros somos, Él nos acepta. Y Él, en su palabra, como hablábamos hace 8 días, dice que venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En días pasados veía a alguna persona que compartía algo por las redes que son tan populares hoy día, que las personas que asisten a la iglesia muchas veces tratan a los demás como viles y pecadores, y los únicos santos son los que venimos a la iglesia. Y daba yo un aporte allí y les decía, los hospitales no se hicieron para los sanos, sino para los enfermos. Y la iglesia, el Señor no la configuró como es en su estructura para que vinieran los supersantos a formarla. Somos los pecadores que hemos venido a ser salvos por la misericordia de Dios, que hacemos parte y formamos parte de la iglesia, de la eclesia católica o universal de Jesucristo. Esta es la verdadera iglesia, la que formó Jesucristo. No ninguna denominación, porque ninguna denominación salva, ninguna religión salva, solo Cristo salva. Y el Señor Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para fundar una religión. Él murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero Él dejó parámetros, y esos parámetros son los que nos rigen en nuestro andar diario hacia la eternidad con Él. Como el pastor nos acordaba hace unos días, creo que el pasado domingo en el sermón, el misionero que vino a visitarnos, que la eternidad y el reino de Dios no empieza cuando nosotros morimos. El reino de Dios empieza desde que nosotros nos entregamos al Señor Jesucristo y Él nos da vida nueva y nos recibe como parte de su pueblo. Ahí empieza nuestra eternidad. Y es más, la eternidad empieza en todo ser humano desde el momento en que nace. Con la diferencia que después de que morimos, algunos iremos, y por fe lo declaro, iremos a vida eterna con el Señor. Los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador.
Quizás esa es la única diferencia entre los que comúnmente y religiosamente se llaman inconversos y nosotros, los que nos hemos convertido en hijos de Dios por su obra y gracia, que la eternidad la pasaremos en lugares diferentes, pero al fin y al cabo todos somos eternos o somos llamados a ser eternos. Y quizás la misericordia de Dios se manifiesta en que Él nos llama a todos a salvación y que las puertas están abiertas para todos aquellos que quieren entrar. El Señor dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y con este preámbulo vamos a empezar la disertación de la palabra, porque en la vida cotidiana nuestra, en todo lo que planeamos, en todo lo que añoramos, soñamos, presupuestamos, proyectamos, está intrínseco un qué. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué voy a emprender? ¿Qué es lo que voy a construir? ¿Qué es lo que yo voy a desarrollar? Y cuando uno tiene un qué, inmediatamente surge un cómo, por la capacidad creadora que Dios nos dio. Porque no solo tenemos una mente creativa, Dios nos dio una capacidad de tener una mente creadora, al punto de que nosotros nos creamos la propia existencia sobre esta tierra. Solamente que cuando tomamos los elementos, los materiales que Dios nos da, vamos a construir cosas agradables para la gloria de Dios. Cuando tomamos de Él para hacer nuestro plan de vida, nuestro propósito de vida. Y eso lo compara la palabra con aquel que edificó su casa con madera, heno y hojarasca. Y uno puede construir una casa con madera, heno y hojarasca para cubrirse y guarecerse del sol y de la lluvia. Pero cuando venga una tormenta, un viento fuerte, si esa casa no está bien consolidada, va a ser destruida. Y ese es quizás un parangón, un símile o una metáfora que Dios usa en su palabra para darnos a entender no solo la metodología que nosotros debemos tener para construir nuestro plan de vida, sino la calidad de los materiales que debemos emplear. Y Él habla de los materiales del reino de los cielos y del fundamento que nosotros debemos colocar para nuestra construcción. La palabra del Señor habla que los caminos de Dios han sido siempre y serán la mejor opción para el cristiano, aún para el inconverso, porque la invitación está abierta a todo el mundo, porque Dios nos recordará siempre cuál es el camino. Y a los que no han aceptado su palabra ni conocen la verdad, siempre Dios les recordará que ahí está el camino para que lo tomen. Y en la vida hay muchos caminos, como dijo el Señor Jesús. Hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La hermosa vida que Josías vivió tuvo la característica de ser tal única y exclusivamente porque desde que él tuvo uso de razón hasta que murió, siempre anduvo en el camino correcto. Fue uno de los gobernantes más fieles del pueblo de Israel. Siempre anduvo en la senda antigua y verdadera. Y muchos son los que en el Antiguo Testamento vivieron
agradando a Dios. Vivieron siendo fieles a Dios. En el Nuevo Testamento podemos encontrar a una persona que, aún a pesar de su juventud, también fue fiel a Dios. Y lo relevó Pablo en la carta a Timoteo. Y hablamos específicamente del destinatario de esa carta, Timoteo. Porque Pablo sabía que desde la juventud servía al Señor. Y a lo largo de la palabra, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, Dios nos presenta una serie de personajes que nunca se desviaron y otros que sí lo hicieron. Y nos presenta claramente el fin de uno y de los otros. Y quizás hoy el Señor nos llama a tener en cuenta el andar nuestro en la senda antigua, en la senda verdadera. Cuando a los jóvenes de hoy en día se les platica acerca de lo antiguo, de lo que es tradición, por así decirlo, llega un momento en que el concepto que ellos sacan como conclusión es que es algo envejecido y anticuado. Y muchas veces el cristianismo para muchas personas se convierte en algo simplemente viejo, anticuado, retrógrado, que no corresponde al modernismo, que no corresponde a nuestra era tecnológica. Pero nos olvidamos que el Señor es el que ha marcado la historia. Inclusive la ciencia, hoy en día, como dije anteriormente, no es algo nuevo. Dios lo sabía que ya de por sí llegaríamos a un punto y todavía se espera más. Porque la cuestión del salto cuántico no es una locura. De por sí que para mi comprensión, los ángeles se mueven en esa dimensión, porque ellos parten de un lugar y aparecen en otro, y recorren el universo. Y fueron los primeros, después de que fueron creados, que usaron este método, que después fue una fantasía en Viaje a las Estrellas, y que hoy en día es una teoría que ya es más sólida. Por eso, en la palabra no hay nada viejo ni obsoleto. La palabra, al contrario, nos revela cómo la sabiduría, la omnipotencia, la sempiternidad de Dios, marcada en la palabra, nos revela a cada momento cómo es que son los pasos del hombre hacia la eternidad. Pero el llamado de atención de parte de Dios es a no distraernos en el camino, a no perder la senda antigua. Todos nosotros, cuando sentimos que estamos perdidos, sin fe, sin ánimo, sin dirección, como en ocasiones nos podemos sentir por el cúmulo de situaciones, de problemas, de circunstancias que nos aquejan, que amenazan con aplastarnos, con destruir nuestra vida emocional, familiar, sentimental. Tenemos problemas económicos, nos damos la tarea de ver a nuestro alrededor los problemas sociales, cómo la palabra se va cumpliendo, donde dice nación contra nación, reino contra reino, padre contra hijo, y se cumple la palabra. Y en esos momentos es cuando el Señor nos dice que no nos olvidemos de la senda antigua y verdadera, que no nos olvidemos de caminar en el camino que Él trazó para nosotros desde antes de la fundación de los siglos,
por el cual transitaron Abraham, Isaac, Jacob, el rey David, aún el mismo Señor Jesucristo, cuando anduvo por Galilea, nos marcó el camino que debemos seguir hacia la cruz del Calvario para ser salvos y para gozar de la eternidad con Él. Es un llamado y atención para que no olvidemos de dónde nos sacó el Señor, para que nosotros no nos dejemos obnubilar por este mundo. Porque como se habló en la palabra al principio, hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿De qué me sirve si gano el mundo y pierdo mi alma? ¿De qué me sirve amasar una fortuna? Y en estos días traía a colación este pensamiento que lo expongo desde hace muchos años, desde mi temprana edad cristiana. Yo no he visto el primer entierro con mudanza, como decimos en Colombia, con trasteo. No va el féretro y detrás 2 camiones de U-Haul, camiones de carga con todas las pertenencias que acumulamos en toda la vida. Lo único que vamos a llevar al otro lado para pasar la puerta que divide la vida física de la muerte, de la vida espiritual, esa puerta llamada muerte, lo único que va a pasar por allí es nuestra decisión por Cristo. La hayamos tomado afirmativamente. Creo en el Señor Jesucristo porque soy salvo e iré a la eternidad con Dios. O rechacé a Cristo y voy al lugar preparado para el diablo y sus ángeles y sus demonios. Eso es lo único que me voy a llevar. Y parte de la garantía, por así decirlo, es haber empezado en Cristo y terminado en Cristo, o sea, andar en la senda antigua todos los días de nuestra vida hasta el final. Eso es lo que nos asegura la eternidad. Y Jeremías enumera algunos hechos que es un llamado de atención también para nosotros. Hechos que le sucedieron al pueblo de Israel. En Jeremías 6:6, el Señor emplea unas palabras un poco sarcásticas al respecto de Israel, y Él dice que enumera los hechos vergonzosos de la bella hija de Sión. La bella hija de Sión. Y en Jeremías 6:6 habla de estos hechos. Y el primero es que Israel estaba pecando por violenta. Se había vuelto violenta. La violencia estaba en el diario vivir del pueblo de Israel, no solamente entre sí, sino con otros pueblos. El segundo, en Jeremías 6:7, dice que Israel vivía en la maldad, que obraba en la injusticia y el robo, que a Israel le daba vergüenza la palabra del Señor, Jeremías 6:10. Y que tenía los oídos cerrados y no escuchaba. Y era el pueblo de Israel. Pero si era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿por qué se comportaba así? Porque el Señor nos dio libre albedrío, la capacidad de decidir. Y siempre lo diré. He aquí pongo delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición, y nos da la opción de escoger.
siempre lo diré. Es el Evangelio. Son las buenas nuevas. La diferencia entre la religión y la vida cristiana, la salvación real, es que todas las religiones buscan a Dios a su manera. Buscan a Dios por sus medios. Pero el cristianismo real, lo que Cristo vino a darnos, el método fue diferente. Fue Dios viniendo a nosotros, trayéndonos la salvación y la vida eterna a través de la muerte vicaria de nuestro amado Señor Jesucristo. Fue Dios viniendo hacia nosotros. Mientras la hipocresía de la religión busca agradar a Dios de muchas formas y nunca lo logran, porque no andan en la senda antigua y verdadera. Y la senda antigua y verdadera, la que se habló en Génesis, por la que anduvieron todos desde Abraham hasta el Señor Jesucristo, y luego los discípulos y apóstoles, y luego todos los hijos de Dios, se constituyó un hito en la historia con aquellas palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es el único camino que nos lleva al Padre, al reino de los cielos. No hay otro camino. Y es la verdad absoluta. Porque no dijo: yo soy un camino, una verdad o una de las vidas que usted puede vivir. No, es la única. Yo soy el único camino, la única verdad y la única vida eterna que usted puede obtener si creen en mí. Porque si cualquier religión salvara, ¿para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Dios no se habría ahorrado la pena de ver a su Hijo colgado en un madero si hubiera habido otra posibilidad de salvación. Pero como era la única en que fuéramos nosotros salvos, el justo pagó por los injustos. Él nos redimió. Él nos hizo aceptos delante de Dios Padre, no cubriendo nuestros pecados, sino borrando nuestros pecados. Él nos santificó, porque detrás de Dios delante de Dios no entra cosa inmunda, y Él nos hizo santos, puros, sin mancha delante de nuestro Padre. Él obró en nosotros la regeneración, porque nos hizo nuevas criaturas. Y la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Y Él nos dio la entera santificación, porque nos permite todos los días renovarnos por el Espíritu Santo, sabiendo de que somos todavía propensos a fallar y cometeremos pecados personales. Y por eso Él dice que si hemos cometido un pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Y esa es la necesidad de que andemos en la senda antigua y verdadera, en que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que sigamos los parámetros del Señor para que seamos salvos. Por esta razón el Señor manda mensajeros, como mandó a Juan el Bautista.
para que preparara el camino. Y aquí viene uno que viene después de mí, pero es antes de mí, el cual no soy digno de atar las sandalias. Y él preparó el camino del Señor. Pero después el mismo Señor, repito el verso anterior, se presentó leyendo los rollos de Isaías como quien había de venir para marcarle el camino a la iglesia, para remarcar de nuevo la senda antigua y verdadera, a la que había dejado, o la que había dejado de andar el pueblo de Israel, porque por 400 años Dios no habló al pueblo de Israel por su pecado. Y después de esto, le dio la salvación a la humanidad entera, a los gentiles entre los cuales estamos nosotros. Él abrió el prisma de la salvación a toda la humanidad y obró ese versículo en nosotros cuando dice: porque de tal manera nos amó Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor nos advierte que aunque el mundo nos da opciones, hay gente que tiene la capacidad para convencer a otros, pero no tiene la capacidad para salvar, para dar la seguridad de la eternidad. El único es Jesucristo. Hay personas que por lo general, y hoy más que nunca lo podemos ver a través de las redes, que se preparan para ser lo que se llama personas que influyen en los demás. Técnicamente lo llaman influencer. Influyen en los negocios, en la vida espiritual, en la familia, en todas las áreas donde se mueve el ser humano hay influencia. Gente que ha tenido un poquito de éxito en el emprendimiento que se ha propuesto y de una vez salta a las redes a demostrar cómo llegó a amasar su pequeña fortuna. Pero allí es donde entra la realidad que nos ocupa. ¿De qué me sirve si gano el mundo y pierdo mi alma? El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Nosotros, los que hemos aprendido de la palabra, hemos llegado a entender que por lo general nosotros como seres humanos tendemos a vivir a nuestra manera, como a mí me place, como yo pienso que es, como a mí me conviene, como es más factible que logre ciertas cosas que me agradan, que me gustan, pero no todo lo que me conviene me gusta, ni lo que me gusta me conviene. Porque no podemos en la vida cristiana vivir por gustos, y la palabra lo expresa en vivir por vista. Nosotros vivimos por fe, no por vista. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Yo tuve el éxito porque yo
yo adquirí porque yo alcancé porque yo, y el humanismo pulula en todo lado, negando a Dios. Pero el Señor quiere que nosotros no nos olvidemos de la senda antigua y verdadera, de la cual nos habló Dios desde el principio, desde la creación del hombre, cuando lo constituyó como administrador del paraíso. Le enseñó un camino a seguir, lo instruyó para ser y para hacer. Pero Adán y Eva se desviaron, y esa desviación persiste hoy en día. Y muchos son los que siguen esa vía del mundo. El Señor nos llama la atención en Proverbios 11:20 y dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. David conocía los caminos, las sendas antiguas, y me inspira como él lo recordaba siempre. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de tus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado el Señor conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Dios, mi Dios, alumbrará mi camino en las tinieblas. El Salmo 128:1 dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Job fue un personaje inspirador para muchos millones y millones a través de la historia. Como nunca se desvió del camino a pesar de sus aflicciones. Y fue uno de los que nos legó una forma diferente de ver la fidelidad hacia Dios. El real a pesar de. Y no un a pesar de mínimo. Un a pesar de haber quedado en la ruina. Un a pesar de haber quedado solo con su señora, que a la vez solo lo único que hizo fue enrostrarle su fidelidad y burlarse de él. Con la famosa frase: maldice a tu Dios y muérete. Pero él permaneció firme, inamovible allí, diciéndole a Dios: aunque me matares, yo nunca te negaré. Ese ejemplo es el que todos debemos seguir. Todos pasamos por circunstancias difíciles, económicas, familiares, conflictos emocionales, enfermedades de una y otra índole. Yo estoy saliendo de la 6ª o 7ª vez que me dio COVID. Pero la promesa del Señor está allí, que a los rectos en el camino el Señor los sostiene. Y aun que sea el momento de nuestra partida, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: porque para mí
el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El enemigo lo que quiere, al propiciar muchas de las circunstancias que adolecemos y aún las que Dios permite en nuestras vidas, solo piensa que con eso nos va a sacar del camino, que nos va a hacer renegar de Dios, que nos va a hacer retroceder. Pero una afirmación como la de Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, es la que oirá cada momento de premura, cada momento de enfermedad, de circunstancias difíciles que pase en mi vida. Porque nunca me moverá de la senda antigua y verdadera. Porque he reconocido siempre, y espero que todos los presentes lo hayan hecho y lo sigan haciendo, que solamente hay un camino, una verdad y una vida, y es Jesucristo. Amén. Y el Señor nos llama a permanecer en Él. He aquí, dice la palabra, que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, empieza la vida real, la vida verdadera, no la existencia. Porque nosotros los cristianos hemos estado llamados a cumplir más allá de las 4 funciones vitales de todo ser vivo: nacer, crecer, reproducirnos y morir. Porque todos los seres orgánicos hacen tal, pero nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído al Evangelio, tenemos un propósito en la vida. Y es no solamente a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Aquella responsabilidad que Dios le legó a Adán y a Eva: creced, multiplicaos y sojuzgad la tierra. No solamente a nivel orgánico, físico, sino a nivel espiritual. El Señor nos llama a multiplicarnos en otros, a llevarles el mensaje de salvación a otros, para que ellos también se gocen en la eternidad con nosotros. Por eso, cuando estemos en momentos aciagos, en momentos difíciles, en momentos de enfermedad, en momentos de ataque del maligno, pensemos en cómo estamos caminando en la vida, por qué senda andamos, qué camino hemos escogido. Y los que andamos en la senda antigua y verdadera, a no desmayar, a perseverar, porque todo aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nosotros tenemos un qué: extender el reino, vivir en santidad, compartir el Evangelio con otras criaturas, servir a nuestro prójimo. Ese es el qué. Y el Señor, cuando nosotros sabemos qué vamos a hacer, el Señor nos dará el cómo, nos dará la salud, la vitalidad, la respuesta, los recursos para seguir adelante, glorificando el nombre del Señor y haciendo su santa y perfecta voluntad. No desmayemos, perseveremos, no nos salgamos del camino, permanezcamos fieles y firmes, porque Dios ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Inclinemos nuestro rostro en oración. Dios y Padre, te agradecemos en esta hora por el privilegio que nos das de venir ante tu altar a celebrarte, a glorificarte, a adorarte, a bendecir tu nombre. Gracias por tu santa y preciosa palabra, porque nos recordaste, Dios de la gloria, cuál fue la senda por la cual
oh Dios, dijiste que debíamos transitar, la misma que le hiciste transitar a Abraham, Isaac, Jacob y a todos tus siervos, y que remarcó, Señor, también nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Por esa senda deseamos caminar siempre. Obra en nosotros para que nos des gracia, fortaleza, poder, unción, sabiduría, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino seguir firmes, oh bien consolidados en la verdad que es Cristo, llenos del poder del Espíritu Santo, rechazando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento tuyo, llevando toda palabra, todo argumento, toda altivez a tu presencia, para que tú, Señor, nos mantengas firmes, porque separados de ti nada podemos hacer. Señor, glorifícate en esta hora. Ayúdanos. Y Dios, ahora vamos, Señor de la gloria, a clamar delante de ti por algo específico que todos necesitamos, y es sanidad en nuestro cuerpo. Tú te ocuparás, Señor, de darnos la palabra, el testimonio, para ir y testificar de tu grandeza y poder, y que otros sepan de tu gracia y de tu justicia a través de nuestro testimonio y de la predicación de tu palabra. Pero también, Dios Santo, queremos que tú te muevas con señales, milagros y prodigios, porque estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y esta, Señor, es una petición para que tú alargues tu mano gloriosa y sanadora y toques nuestras vidas, Señor. Necesitamos sanidad física, así como has sanado nuestra alma y nuestro espíritu, que estaba condenado a la eternidad del lago de fuego y azufre, y hoy nos has traído de las tinieblas a tu reino de luz. También deseamos que hagas un milagro y que el tiempo que tengamos sobre esta tierra, Señor, transcurra en sanidad y vitalidad para cumplir tu palabra y hacer tu voluntad. Dios, estamos orando por los enfermos, por todos aquellos que han pedido oración de sanidad. Nos ponemos de acuerdo con ellos para clamarte por sanidad divina, Señor. Envía tu palabra de sanidad a todos los rincones del mundo, Señor, para que todo aquel que está enfermo se levante de su lecho de enfermo. El paralítico pueda caminar, el sordo pueda oír, el mudo pueda hablar. El cojo ande, Señor, de manera correcta en tu senda. Que todo aquel que esté perdiendo la razón vuelva a su cordura, Padre. Que todos los que están en este momento cansados, fatigados, enfermos, reciban descanso, fortaleza y sanidad. Oramos por nuestras familias, de los aquí presentes, por la madre de Eric, Señor, por los hermanos de la congregación americana, por nuestras familias y seres queridos, para que tú no tengas en cuenta nuestro pecado personal, sino la fe con la cual venimos delante de ti para elevar nuestra oración, conociendo tu palabra cuando dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti en toda oración y ruego con acción de gracias. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Declaramos sanidad, declaramos, Señor, que tú has hecho la obra en la madre de Eric, en los hermanos de la congregación americana, en todos nuestros familiares y seres queridos, y en nuestra vida, Señor, y cuerpo, en el nombre que es sobre todo nombre,
en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor ha hablado en esta tarde. Nos ha hablado en esta tarde el Señor. Antes de que vinieran mi esposo y los hermanos, orábamos precisamente. Yo estaba oyendo algo de la predicación y mire cómo el Señor se mueve, porque estuvimos orando y orando más o menos por lo mismo, porque queremos que el Señor se mueva. En un momento yo decía que estamos en una sociedad de influencers y que nosotros somos influenciadores. Solamente que la diferencia entre nosotros y esos influenciadores es que nosotros influenciamos teniendo al Espíritu Santo. Entonces cada vez vamos a pedirle más al Señor por esa gracia y por esa bendición. Y que no nos acostumbremos a ver como normal lo anormal, porque no podemos hacerlo ya que tenemos una responsabilidad con nuestras familias. Amén. No podemos verlo anormal como normal. Nosotros somos gente diferente y con el Espíritu Santo. Amén. En nuestra vida. Entonces vamos a cantar, para quedar despedidos, vamos a cantar que Dios no nos trajo hasta acá, porque Él no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Amén. Él nos trajo aquí y por eso, antes de que empecemos el coro, yo quiero hablar un poquito sobre ese compromiso. El Señor no nos trajo acá para volver atrás. No pasa en esta iglesia, pero ocurre en muchas iglesias donde uno tiene que estar corriendo detrás de la gente para que venga. No pasa acá, gracias a Dios. Pero hay muchas iglesias donde uno ve que la gente está detrás, ¿no? No pasa, gracias a Dios, pero este grupo que está es un grupo muy comprometido y vamos a seguir así. Amén. Amén. Porque el Señor para eso nos trajo. Él nos trajo aquí no para volver atrás. Como decíamos al principio, somos el grupo base para un avivamiento. El Señor nos está preparando para un avivamiento en este lugar. Y nos está preparando en todas las áreas y lo hemos visto. Nos ha dado enfermedad, nos ha dado algunas pruebas. Es por algo, porque el Señor quiere que crezcamos. Amén. Vamos a cantar, que este coro es conocidísimo por todos nosotros. Y dice: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, sino para seguir adelante. Aleluya. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. No nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aleluya. Y el cuerpo de Cristo dice: Amén.